Bien, vamos a trabajar un poquito con un resumen general de en qué nos vamos a enfocar en este parcial y sobre todo la lista de ejercicios. ¿Sale? De aquí, pues básicamente no hay mucho que enfrascarnos en esta parte. Me interesa más que nos enfrasquemos en la parte de las derivadas. ¿Sale? Em, Nos vamos a enfrascar en esta parte de los ejercicios. Hay que entender que nosotros comenzamos el análisis de funciones de varias variables, funciones de varias variables, concentrándonos principalmente en el aspecto de las derivadas parciales. ¿Sale? Dada una función de x, y, z, pues tenemos la notación de derivada parcial con respecto a una variable como, como esta expresión y tenemos derivadas de órdenes superiores, ¿de acuerdo? Lo que podría ser la segunda parcial y aquí indicando el orden. Por ejemplo, este equivale a tener f de y x, entendiendo que el orden de derivación en este sentido iría de izquierda a derecha y de aquí iría de derecha a izquierda. Eso significa que primero calcularíamos la parcial de y y después la parcial de x. Y aquí nos está diciendo que primero calculamos la de y y después la de x. Es decir, nos dice lo mismo, solamente hay que recordar siempre el sentido, ¿de acuerdo? Aquí se lee en este sentido y aquí se lee en este otro. Y el sentido es muy importante porque nos indica con respecto a qué variable tenemos que ir haciendo la parcial. ¿De acuerdo? De aquí, bueno, tenemos primeras derivadas parciales, lo que son segundas y terceras derivadas parciales. Aquí sí es un enfrascarse desde en la página 924, si es aventarse un clavado desde el ejercicio 15 hasta hasta el 44. No deberíamos de tener problemas. ¿Sale? En la siguiente página podemos empezar en la 925 los ejercicios de la sección desde las 51 este, hasta el 70 no deberíamos de tener problemas para practicarlos porque son ejercicios de derivadas parciales. El 75, 76, 77 y 78 es verificación de que se cumplen estas ecuaciones. No, yo no me enfrascaría tanto en eso, aunque si quieren pueden trabajarlo. Y aquí son algunos ejercicios que tienen que ver con aplicaciones, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, estos yo creo que los empezamos a revisar la próxima clase. Para darle un poquito más de contexto, me gustaría revisar sobre todo estos ejercicios que tienen que ver con leyes de los gases, que son una parte importante de la modelación y análisis que deberían de tener en su área. Entonces, estos se me hacen problemas interesantes. Este del AVE, nada más por pura curiosidad, si acaso. Aquí hay algunos problemas que se antojan interesantes dentro del área de, de dentro de las áreas, ¿cómo llamarlo? De ciencias naturales. Bueno, de esa cosa que a usted le interesa y que yo no, de la cual yo no sé mucho. Este, de aquí tenemos lo siguiente, el plano tangente. El plano tangente es una aplicación interesante porque es la extensión, ¿de acuerdo? Tenemos z menos f de x0, y0. Bueno, más bien, creo que vale la pena empezar con la parte del título, lo que es el plano tangente.
sale a una función de dos variables, porque es en la única donde vale la pena hablar de planos tangentes. Sale en el punto, vamos a llamarlo el punto P con coordenadas x0, y0, y en principio sería z0. En caso de no tener z0, z0 es la función evaluada en x0, y0. ¿Sale? ¿Y cómo se calcula el plano tangente? Pues es una generalización de la recta tangente, solamente que ahora extendida a dos dimensiones, donde es z menos z0 igual a la parcial de x evaluada en x0, y0, eh, por x menos x0, más la parcial de y, x0 evaluada en x0, y0 por y menos y0. Hay que entender que por un lado esta parcial y esta parcial se calculan como f de x de xy y f de y de xy. Es decir, primero calculamos la parcial con respecto de x, después con respecto de y. Y ambas se evalúan en x0, y0, ¿sale? En x0, y0, para obtener los correspondientes f de x0, y0 y f de y como x0, y0. Es decir, primero calculamos las parciales, después las evaluamos. Y eso significa que estas cosas que tenemos aquí en realidad corresponden a números, ¿de acuerdo? No son funciones, no son nada, son numeritos. Como lo son x0, y0 y z0. Es decir, lo que tenemos es que estamos inmersos en 1, 2, 3, 4 y 5 objetos que son numeritos y por lo tanto vamos a llegar a una expresión del plano, ¿de acuerdo? Que recordemos que la expresión del plano, la ecuación del plano, una de sus formas que vimos era ax más by más cz igual a ad, ¿de acuerdo? Al final del día, pues lo que vamos a obtener son números multiplicando x, un número multiplicando a y. Aquí el número que multiplica z es 1. Y este número más este número por este, más este número por este, pues nos van a formar d. O sea, simplemente es ir paso a paso, se calculan las parciales, se evalúan, se sustituyen, se hacen las operaciones, que una vez que se hacen las operaciones son operaciones relativamente sencillas. Y ahí se acabó la parte del plano tangente. En principio no es tan complicado. Y de plano tangente, que es algo que tenemos que resolver, ¿sale? Pues en realidad nos deja pocos ejercicios, ¿sale? Que son los ejercicios del 1 al 6 de la página 934. Tenemos el 1 al 6, que son los que son directamente em, este, realizables con esto del plano tangente. También podríamos trabajar con 7 y 8, ¿sale? Pero eso implica la gráfica, aunque esa gráfica la podemos hacer en GeoGebra, ¿de acuerdo? Los demás son de linearización, que ese es un tema que no vamos a ver aquí. Ese tema de aproximación lineal de este tipo de funciones es algo que se ve en métodos numéricos. Entonces, en realidad, no nos interesa a nosotros en estos momentos, siendo que este, este tema es en el que más se enfrasca. No le vamos a poner mucha atención a esta parte, pero la parte de la derivada direccional y vector gradiente sí nos interesa. La derivada direccional, bueno, primero derivada direccional y vector gradiente. Bueno, primero,
dado un vector, dado una función f de x, y, z incluso, el gradiente que se representa con este triángulo invertido, una función de x, y, z, pues es un vector y como vector cuenta con sus entradas, ¿de acuerdo? Es decir, el gradiente es un vector, por eso se llama vector gradiente. ¿Cómo está formado este vector gradiente? Pues con la parcial de x, la parcial de y la parcial de z. Si nada más tenemos dos variables, bueno, sería un vector de dos dimensiones. Tenemos tres variables, es de tres dimensiones. Si tenemos más variables, pues tendrá más dimensiones. ¿De acuerdo? Lo que nosotros queremos saber es cuál es la razón de cambio en una dirección dada, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos conocer la razón de cambio en una dirección dada, a esto se le va a llamar derivada direccional. Lo primero que debemos de conocer es en qué dirección queremos estudiar. Esa dirección va a estar dada por un vector v. Entonces, este es un vector que tiene la dirección de interés. ¿Sale? Una vez que tenemos la dirección, lo primero que debemos de saber o asegurar es que la magnitud de ese vector sea 1. ¿Esto qué significa? Pues que la norma de B sea igual a 1. Si la norma de B no es 1, entonces se transforma en su vector unitario U, ¿de acuerdo? Que es V entre su norma, ¿de acuerdo? Eso transforma o eso nos permite encontrar un vector cuya norma es 1 en la dirección de B, ¿sale? Entonces, esto asegura que la norma de U es igual a 1. Perfecto. Bueno, pues con la norma de U igual a 1, la derivada direccional se transforma en el gradiente de f, ¿sale? Bueno, además de eso, aquí es algo que se nos falta, además del vector unitario, necesitamos el punto donde se quiere analizar, ¿de acuerdo? El punto de interés, y ese punto pues tendrá coordenadas x0, y0, z0. Y entonces sí, nos interesa conocer la razón de cambio, ¿sale? De una función en una dirección, en un punto dado con respecto a una dirección, ¿sale? Son tres elementos. Básicamente la fórmula es el gradiente evaluado en x0, y0, z0, punto u, ¿de acuerdo? Y eso nos da la derivada direccional, ¿sale? De f en dirección u. O otra forma de decirlo es, nos da la razón de cambio de la función en este punto, en esta dirección. ¿Qué significa? Significa que vamos a trabajar esto en varios pasos. Primero, calculamos f de x, y, z. ¿Cómo lo calculamos? Como la parcial de x, la parcial de y la parcial de z. Y una vez que calculamos, pues lo evaluamos. F de en x0, y0 y z0, que no sería otra cosa que eh, evaluar la parcial en x0, y0, z0. Sale calcular la parcial en x0, y0 y z0. ¿Sale? Y la última parcial, la de z, evaluada en x0, y0, z0. Se evalúan de manera independiente. Eso es por un lado. Por el otro lado, tendremos v,
¿Sale? Tendríamos que revisar si la norma de B es igual a 1. Sí, entonces U es igual a V. ¿Sale? No. Entonces U es igual a V sobre la norma de B. Y ya que tenemos U, calculamos el producto punto, ¿de acuerdo? Entendiendo que es primera entrada por primera entrada, segunda entrada por segunda entrada, tercera entrada por tercera entrada. Hay que entender que este es un número, este es un número, este es un número. Los elementos de U van a ser 3 números. Entonces, lo que vamos a obtener al final es un número que nos dice qué tanto aumenta o disminuye, ¿sale? La función en esta dirección, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué dirección se da el aumento máximo? El aumento máximo. No, eso está mal escrito. ¿Sale? Es decir, ¿en qué dirección se da el aumento máximo? Bueno, pues el aumento máximo, la dirección está dada por este valor. Es decir, si queremos saber en qué dimensión, pues es esta la dirección en la que se da el máximo. ¿Cuál es el valor? Pues va a ser la norma del gradiente evaluada en x0, y0 y z0. Son cosas distintas. Una es en qué dirección se da, porque recuerden que es este el vector, y la otra es cuál es su magnitud, ¿de acuerdo? Listo. Ya. Ahora bien, con esto hablamos de derivadas direccionales. Y los ejercicios de esta sección que recomendaría que trabajaran pues son realmente pocos. De manera directa, les diría que del 7, página 957, estaríamos hablando del 7 al 17. ¿Sale? Y después vienen los ejercicios del 21 al 26. Y ya los problemas que vienen adelante, ¿en qué dirección? Del 28 en adelante, yo creo que empezaría del 30, ¿sale? Del 30 en adelante, 32, 33, ¿sale? Yo creo que me andaría quedando por ahí del 34. Son como que los ejercicios de aplicación de este, de este tema. Y después, pues ya viene un viejo conocido que son máximos y mínimos. Donde para calcular máximos y mínimos, esto lo vimos para funciones de dos variables, f de x, y. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la parcial de x, calcular la parcial de y, ¿sale? Ya que los tenemos, las igualamos a 0 y encontramos los valores x0, y0 o xc, yc, ¿sale? Que cumplen o que permiten resolver este sistema. Este conjunto de valores se llaman puntos críticos y son nuestros candidatos a máximos y mínimos. ¿Sale? Ya que tenemos esto, lo que sigue es calcular la segunda parcial con respecto de x, la segunda parcial con respecto a y y la segunda parcial con respecto al cruce. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto, lo que sigue es evaluar esto en XM, en XE y SM, es decir, evaluar en los puntos críticos,
porque el análisis se hace para cada punto crítico. ¿De acuerdo? F de XY es XC, YC. Esto se hace de aquí en adelante es para cada punto crítico. ¿Sale? Y además de calcular esto, calculamos un elemento muy importante llamado el discriminante. El discriminante es f de xx por f de y menos f de xy al cuadrado. ¿Sale? Y esto es o va a tener eh, dos posibles resultados. Si el discriminante evaluado en un punto crítico en x, c, y, c es menor que 0, es un punto silla. Es decir, no es ni máximo ni mínimo, porque es máximo en una dirección, pero mínimo en otra. Si el discriminante para un punto crítico es mayor que 0, lo que nos está diciendo es que tenemos un máximo o un mínimo. ¿Cómo concluimos si es un máximo o un mínimo? Pues vamos a partir de la segunda derivada en xc, yc con respecto a x. Si esto es mayor que 0, entonces la función evaluada en xc, yc es un mínimo. ¿Sale? Si la segunda derivada evaluada en xc, yc es menor que 0, entonces f de xc, yc es un máximo. No sabemos cuál es el valor, solamente indicamos dónde se encuentra. ¿De acuerdo? Y para esta sección, pues vale mucho la pena hacer ejercicios al respecto. Nos aviento un montón de ejercicios. ¿Sale? Yo aquí recomendaría de la página 968 irse resolviendo del 5 al 20, por ejemplo. ¿Sale? Aquí pide hacer graficación y demás. ¿Sale? No sé, tal vez valdría la pena que lo hicieran porque son funciones de dos variables, entonces podrían ver cómo se comportan. Aquí en el del 31 al 38 la técnica es exactamente la misma, nada más tienen que ver que sus puntos críticos estén dentro de estos intervalos y si se encuentran, bueno, son candidatos y si no, quedan fuera. ¿Sale? Y aquí vienen algunos ejercicios de aplicación que yo creo que esos los vamos a empezar a resolver la próxima semana, pero estamos hablando de los ejercicios 41 al 50 y algo, 55, tal vez 56, se ve interesante. El 59 es un ejercicio muy, muy importante. Vamos a ver, igual y nos aventamos a ver el 59. El ejercicio 59 explica cómo se lleva a cabo la recta de regresión lineal, ¿de acuerdo? Y que en realidad es un tema que se puede atacar desde cálculo en varias variables. Y por último, esa cosa que no nos quedó claro a nadie, porque, híjole, qué feo es eso, pero estamos hablando de los multiplicadores de Lagrange, donde nosotros tenemos una función, sale x, y, tal vez z, que queremos maximizar o minimizar, sale sujeta a una restricción, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer es, la fórmula nos dice que es el gradiente de f es igual a lambda por el gradiente de g, ¿de acuerdo? Esto es la parcial de x igual a lambda, la parcial de g,
la parcial de y es igual a lambda, la parcial de y, la parcial de z es igual a lambda, la parcial de z, y aparte, g igual a acá. Esto nos forma un sistema de ecuaciones. Vamos a tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. ¿De acuerdo? Hay que encontrar los valores x, xk, yk, zk que satisfagan este sistema de ecuaciones y se evalúan en f. F de xk, yk, zk es el máximo o el mínimo si se compara con el resto de valores. ¿De acuerdo? Y ya eso es todo. Y de aquí sí hay algunos ejercicios. Esto es puro arte, puro arte. ¿De acuerdo? Entonces aquí sí recomendaría trabajar con muy pocos ejercicios. En este caso estamos hablando de la página 977 y hablamos de los ejercicios 3 y no me aventaría a irme más allá del 12 si acaso. Y en resumen, muy resumido, por cierto, ese es el resumen. ¿Sale? Aquí vienen, por cierto, algunos ejercicios de aplicación de esto, ¿de acuerdo? ¿Sale? Aquí nos pide utilizar multiplicadores de Lagrange, por cierto, para los ejercicios de la sección anterior. Podrían intentarlo porque son las aplicaciones, se pueden resolver en ambos sentidos. Por eso es que aquí no habla mucho de eso. En fin, pues esa es la historia de este parcial. ¿Sale? Como se los decía las ocasiones anteriores, parece ser que no vimos mucho, pero en realidad es un montón de material con el cual debemos de practicar. Se basa todo en que manipulan de manera adecuada las fracciones, las derivadas parciales, ¿de acuerdo? Entonces ese es el enfoque de este tema. De aquí la idea que sugiero para el lunes es ver la próxima clase algunos ejercicios de aplicación junto con las dudas que vayan sacando, ¿de acuerdo? Pero por el momento, pues vamos a detenernos hasta aquí. ¿Dudas?